Hola a todos y bienvenidos al canal Hablemos de Amor Verdadero. Aquí, como saben, queremos aprender acerca de sexualidad humana, amor, vida y familia, todo desde la óptica de la Iglesia Católica. Yo soy Elisa y hoy vamos a continuar con nuestro tema de la nueva y eterna alianza, pero entonces ahora nos vamos a centrar en el rol de Jesucristo, ¿no? Como el nuevo Adán y aquel que hace esta nueva alianza que nos permite crear la nueva alianza con Dios. Pero bueno, antes de comenzar con el tema, si les interesa este tipo de contenidos, por favor suscríbanse y pónganle a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que tenemos nuevos videos. También, si les parece importante para alguien, si ven que les sirve, por favor compártanlo, y si les gusta al final, por favor denle un like. Pero bueno, ya habiendo dicho esto, ahora sí, comencemos. Bueno, entonces lo que tenemos que saber en este proceso de redención y de la nueva alianza es un principio básico del comportamiento de Dios hacia los hombres. Cada vez que nosotros pecamos, nosotros podemos reparar la relación con Dios. ¿Sí? Él es infinita su misericordia y obviamente está dispuesto a perdonarnos. Pero sí es importante que comprendamos el pecado como, y a mí me gusta mucho esta metáfora que alguna vez le oí a un sacerdote, que es, el pecado es como si uno estuviera jugando fútbol al lado de la casa del vecino y ¡tin! Rompe la ventana, ¿cierto? Entonces, claro, cuando uno va a confesarse, ¿cierto? Y uno pide perdón, es como si uno se parara frente al vecino y le dice, oye, qué pena haberte roto la ventana, y obviamente, como Dios siempre lo perdona a uno, es como si Dios le estuviera diciendo a uno, listo, te perdono, pero el problema es que la ventana sigue rota, ¿cierto? Entonces, una cosa es la confesión del pecado y otra cosa es la reparación del pecado, ¿sí? Yo, para reparar la ventana, necesito pagarla, ¿cierto? Y necesito hacer algo. Entonces, claro, Dios es eterno en misericordia, pero eso no quiere decir que no nos vayamos a quedar sin las consecuencias de nuestro pecado y de nuestras decisiones. Y por eso Dios siempre le da la posibilidad al pecador de restaurar lo que ha hecho. Es decir, pone al pecador en la misma situación en la que está, casi en la misma situación en la que estaba antes, para que el pecador pueda hacer las cosas bien o pueda realmente reparar lo que hizo, ¿cierto? Esto mismo sucede en la redención y en todo lo que hacen Jesús y María y demás. Entonces, ¿cuál es el punto? Adán y Eva pecan, ¿cierto? Eva como el arquetipo de la mujer histórica y Adán como el arquetipo del hombre histórico. María y Jesús son el nuevo Adán y la nueva Eva, porque ellos van a reparar lo que hicieron Adán y Eva. Entonces, cada uno de ellos va a hacer algo específico, sea de la masculinidad o de la femineidad, ¿cierto? Entonces, Jesús va a reparar lo que hizo Adán en el momento del pecado. Entonces, aquí es cuando tenemos que averiguar como qué hizo Adán, ¿cierto? Entonces, recordemos que es Eva la que dice, comamos de este fruto porque es apetecible, ¿cierto? Y demás, porque ya había hablado con la serpiente y le pareció interesante y tal. Entonces, Adán se lo come voluntariamente, no es que Eva se lo haya embutido debajo, pues es que te toca comértelo porque yo te digo, ¿no? Yo soy tu esposa, entonces te toca. No, esto fue absolutamente voluntario. Sin embargo, cuando llega Dios y se da cuenta que han comido de la manzana, ¿no? Entonces, o pues más de la manzana de este fruto, del árbol del bien y del mal, entonces Dios le pregunta primero a Adán, ¿has comido del fruto del que te prohibí comer? Y él inmediatamente lo que hace es echar agua al agua a Eva, ¿no? Es que la mujer que tú me diste. Y el problema con esto es que aquí se está rompiendo ese vínculo esponsal, ¿cierto? Del cual hablábamos en la serie de la teología del cuerpo, ¿cierto? Esta unión de personas, porque acuérdense que los cónyuges llegan a ser una sola carne. Y Adán estaba muy tranquilo dejando ir a la mitad de su carne, ¿cierto? Entonces es ahí cuando Dios se da cuenta que esta gente ya no se ama, esta gente ya no puede amar bien, ¿no? Aquí esto sí fue complicado y a él es capaz de sacrificarla a ella, ¿sí? Que era la persona por quien debía asumir las consecuencias solamente para salvarse a sí mismo. En la lógica del amor debe ser todo lo contrario, ¿cierto? La persona se sacrifica por el amado, no deja morir al amado porque sí, ¿no? Y después ahí te recordaré con cariño, no.
como te amo, no te dejo morir. Y sin embargo, Adán no tuvo ningún problema en hacerlo. Entonces, es aquí, este es el problema y sobre todo miren que este vínculo va a determinar el desarrollo histórico de la humanidad, porque es gracias a que Adán se siente mejor persona que Eva, ¿no? Yo no pequé, fuiste tú, no, amiguito, tú también pecaste, ¿cierto? Pero no, fuiste tú. La mujer queda sometida ante el hombre y esto es algo, como les digo, de todas las culturas del mundo. En todas las culturas del mundo ha habido machismo y en todas las culturas del mundo la mujer queda a merced del varón, ¿cierto? Y los varones pueden hacer lo que quieran. Entonces Jesús tiene que reparar este daño, ¿cierto? Y aquí es cuando entra todo lo que hace Jesús. Primero que todo, esto es una parte que la gente no entiende como parte de la resurrección, pero sí lo es, y es la institución de la Eucaristía. ¿Ya? En la Eucaristía, Jesús, que es nuestro novio, ¿cierto? Porque es con quien nos vamos a casar en las bodas del Cordero. Acuérdense que todos vamos para el cielo y la idea es casarnos con Él. Entonces, Jesús, que es nuestro novio, entrega su cuerpo, su vida, por su novia, ¿sí? La iglesia, ¿cierto? Su futura esposa. Y entonces Jesús tiene que hacer esto claramente y lo primero que hace es entregar su cuerpo dentro de la Eucaristía, que si ustedes ven implica que Él, que es el Dios del universo, ¿cierto? Y que tiene todo el poder del mundo y que es omnipotente, se convierte en un pedazo de pan. Y eso significa que Él ni siquiera tiene posibilidad de locomoción, o sea, Él no puede escoger quién lo mueve, ni quién lo toca, ni cómo lo mueven, ni cómo lo tocan al punto que es usual que en las sectas satánicas se roben la Eucaristía para poder blasfemar, ¿cierto? Y Jesús obviamente no se levanta y no se protege a sí mismo. ¿Por qué? Porque esto hace parte de la entrega que está haciendo por nosotros. Y después de esto, entonces llega toda la crucifixión, que era lo que estábamos hablando un poco la vez pasada, ¿no? Entonces, él tiene que enfrentar la muerte, y enfrentar la muerte significa, pues obviamente, morirse para poder estar frente a la muerte y vencerla. Tiene que enfrentar el pecado, lo cual significa tomar en sí mismo, no el pecado porque él nunca pecó, pero sí todas las consecuencias del pecado, que acuérdense, yo les dije, las consecuencias del pecado son la violencia, usualmente, de cualquier tipo. Y obviamente a él lo violentaron durante un día entero casi, ¿cierto? Pero él se entrega con toda la tranquilidad para reparar esa relación entre varones y mujeres que ha sido rota durante el pecado. ¿Sí? Él quiere reparar la relación entre Dios y los hombres y es algo que él logra y logra muy bien. Pero él no se queda ahí. ¿Sí? Muchas personas creen que Jesús nació varón porque si no hubiera sido varón, entonces nadie le hubiera puesto atención, es decir, por razones históricas, porque él tenía que pensar en cuál era lo más funcional. Y sí, efectivamente fue muy funcional, pero no es solamente por razones históricas, en el sentido de que Dios está por encima de la historia y Él no está atado a esta situación, a las culturas o a las tradiciones de los seres humanos, sino que Él puede escoger con toda la tranquilidad qué quiere hacer y cómo quiere hacerlo. Entonces, obviamente, sí, Jesús, Jesús nace hombre y le va bien históricamente, pero también nace varón precisamente para que las mujeres entiendan que sí, hay unos varones, hay ciertos varones que no, en los cuales no se puede confiar, pero los varones resucitados, es decir, los que lleguen a la santidad, que sean parecidos a él, van a ser los varones en los cuales sí se puede confiar y en los cuales se puede volver a pensar en tener un matrimonio, en tener una vida compartida, en entregarse completamente porque no hay un problema, ¿cierto? Entonces, esto sí es fundamental en la encíclica. Juan Pablo II nos explica que Jesús jamás estuvo atado a los problemas o los puntos de vista de su cultura, al punto que él, por ejemplo, hablaba con mujeres, ¿cierto? A las mujeres les revelaba partes importantes de la teología, como cómo va a ser la resurrección de los muertos, que es lo que él hablaba con Marta cuando Lázaro, su hermano, se murió. También entonces habla
habla con adúlteras, ¿no? Habla con prostitutas, las salva, las ayuda. Otra cosa que hace, y lo hace muchísimo, es responsabilizar al varón de su pecado. ¿Por qué? Porque cuando había pecado, sobre todo pecado de coito, ¿no? Pecado sexual, como una fornicación o un adulterio. Entonces, a las mujeres las apedreaban en ese momento, pero los varones no tenían que pagar por eso, ¿cierto? La prostituta era la que se arriesgaba la vida, el varón no. Y una de las cosas que hace Jesús es responsabilizar al varón de su conducta y de su pecado y recordarle que hey, es que tú también tienes un cuerpo y por lo tanto también debes pensar en pureza, ¿cierto? También debes pensar en yo que a mí cómo me tratan y cómo estoy tratando a los demás, ¿cierto? Esto no es solamente la mujer la que pecó, fueron ellas las que, no, ustedes qué hicieron también, ¿cierto? Y es Jesús diciendo esto, el hecho de que Jesús haya sido un hombre es un mensaje muy fuerte para todos los varones del mundo porque es decirles como, ustedes sí están viviendo a la altura de lo que tienen que vivir, ustedes sí le permiten a las mujeres llegar a cumplir el plan de Dios o me están dañando todo el plan, ¿cierto? Y por eso, precisamente, es que la Iglesia Católica hasta el momento no admite el sacerdocio femenino. La idea es esta. Los apóstoles, los sacerdotes son como los nuevos apóstoles, ¿cierto? Los que se quedan en la iglesia militante, que es la iglesia de los vivos, que todavía no hemos llegado, no nos hemos muerto por primera vez, ¿cierto? Se quedan en la iglesia militante como los nuevos apóstoles y los primeros apóstoles, igual que los sacerdotes ahorita, son el rostro de Cristo, ¿cierto? Son para eso. Entonces, sí se trata de que la iglesia trata de que la gente entienda que es Cristo el que se está donando a ellos, ¿no? Que es Cristo el que les está enseñando como maestro, que es Cristo el que les está dando la gracia, ¿cierto? Como eh, como sumo y eterno sacerdote, ¿sí? Que es Cristo el que te va a ayudar y que es Cristo el que hace este sacrificio principal que vivimos cada vez que vamos a misa en la Eucaristía. Entonces sí es cierto que todas las acciones de Dios son básicamente pensadas y por eso no es solamente por razones históricas o de tradición que Jesús se encarna como un varón. ¿Sí? Jesús se encarna como un varón precisamente y sobre todo para reparar esta relación entre varones y mujeres. Y sí es importante en este momento, ya que uno lo sabe cuando uno lo hace consciente, sobre todo como mujer, es bueno comenzar a pensar en cómo voy a reaccionar ante esto, ¿no? Es innegable que los varones han oprimido a las mujeres históricamente. Pero si llegamos al punto histórico en el que estamos hoy, por ejemplo, en el que ya los varones comienzan a abrirle la puerta a las mujeres para que estudien, para que voten, para que hagan parte en la política, en donde se garantizan este tipo de igualdades. ¿Sí? Llega un punto en el que la mujer también tiene que hacer el esfuerzo de decir, listo, les creo, ¿sí? Porque si no, pues nunca va a haber reparación y tampoco, o sea, el problema de la reparación no es solamente que él se quedará con su pecado para siempre, el problema de la no reparación es que uno sufrirá para siempre al no perdonar porque obviamente esta persona siempre me la hizo, ¿no? Entonces uno se queda ahí encerrado en rumiar lo que pasó, pero además uno no se abre a la posibilidad de que las cosas puedan ser diferentes y entonces obviamente pues terminamos sufriendo eternamente algo que ya es supuestamente, no supuestamente, que ya está reparado. ¿Mm? Entonces, bueno, eh, para, para no hacer estéril este sacrificio de Cristo, los varones necesitan aprender a sacrificarse por las mujeres y las mujeres tenemos que aprender a reconocer y a valorar este sacrificio de los varones. ¿Por qué? Porque parte de la redención es la reparación o la anulación de esta guerra de los sexos que nos ha cundido durante toda la historia. ¿Sí? Que se trata de que las mujeres no tengan que ser amazonas para sobrevivir y los varones tengan que ser de ninguna especie, sino que podamos ser estos seres finitos e interdependientes complementarios, ¿cierto? Y diferentes
unimos nuestra vida los unos con los otros para crear, para co-crear la humanidad, para crear una sola carne y para hacer sacramentos de Dios en el mundo. Pero bueno, este es el tema por hoy, ya está lo suficientemente largo. Me encanta que se hayan quedado hasta el final del video. Si tienen dudas, si tienen comentarios, por favor escríbanmela ahí en la sección de comentarios. Yo trato de respondérselas tan rápido como sea posible. También, si les gustó, acuérdense de darle like y de compartir si ven que les sirve a alguien. Suscríbanse, pongan campanita y bueno, me encanta que estén aquí. Muchas bendiciones para todos. Chao.